Informativo Mira TV está en ti. Amigos y amigas, sean todas bienvenidos a la entrevista meridiana. Un verdadero placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias a mi compañera Lourdes Navas por esas bellas palabras y a todos mis amigos y amigas de mi familia quienes se han portado tan lindo el día de hoy. Bueno, vamos a estar conversando con un economista, amigo de esta casa, y además con una persona que tiene una amplia experiencia con el tema que vamos a desarrollar. Se trata del profesor Eduardo Ortiz Ramírez. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, titular, magíster en Economía Internacional y ha sido asesor de organismos públicos y funcionario del CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. También cuenta en su haber con publicaciones diversas como libros, artículos en revistas especializadas y páginas web de gran prestigio en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias nuevamente por la invitación y feliz cumpleaños, Daxi. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. El tema de hoy es economía verde. Quizás es un tema que en Venezuela no tenga tanta difusión, pero es un tema fundamental para la perpetuidad de la especie humana. Y precisamente el economista que nos acompaña maneja esta materia. Una de las primeras preguntas que le quisiéramos hacer, ¿cuál es la concepción de una economía verde en la actualidad, específicamente en Venezuela? Bueno, nuevamente muchas gracias. Hay que recordar que el presidente Maduro a comienzos de año estuvo en una de las reuniones internacionales atinentes a la problemática ambiental y decía que se había buscado un término bonito, un término adecuado, porque el término economía verde, pues de alguna manera él lo contrapone al ecosocialismo. Sea uno o sea otro, cualquiera de estos términos remite a los problemas ambientales y estos problemas ambientales van a remitir a su vez a lo que, o el tratamiento de estos problemas ambientales, lo que es la atención de los problemas variados en el ambiente que se presentan, de los cuales podremos conversar, del problema de la distribución del ingreso y del desarrollo del país. Algún ejemplo que podríamos poner: recientemente se han dado en Caracas reuniones diversas sobre los problemas y los límites de crecimiento de la propia ciudad. Una ciudad para crecer necesita agua, necesita alimentos, necesita recursos, efectivamente. Bueno, la conclusión de muchos especialistas sobre el área en mención es que ya Caracas superó los límites de su crecimiento, ya tiene abarrotados o agotados los límites de crecimiento. El agua, por ejemplo, se está trayendo de cerca de 100 kilómetros en los depósitos, en las situaciones que se puede traer, y la alimentación pues está bien conflictiva, bien problematizada por razones de la escasez, pero no solo eso, sino por la propia situación de los puertos o los mecanismos de transporte. Pensemos que a veces para una comunidad y más aún para una ciudad, para Caracas, transportar los alimentos o la disponibilidad de los alimentos puede ser algo realmente importante. Ahora, profesor, usted está planteando un tema fundamentalmente estructural que está basado en otro fundamentalmente filosófico. Sin embargo, pues los ecosocialistas han asegurado que el capitalismo estaría vulnerando pues el planeta y dañando el futuro del medio ambiente en el planeta. ¿Cuál sería su opinión con respecto a esto? Bueno, no son solo los ecosocialistas los que han planteado esto. El término ecosocialismo pues mezcla ideas del socialismo con la ecología, pero fíjese que en el campo de la ciencia, de los físicos teóricos como Stephen Hawking, se percibe que el planeta Tierra tiene problemas de habitabilidad muy cercanos a 200 o 300 años, y esto en parte ha sido creado por el propio hombre, por el cambio climático, que es un problema ambiental fundamental, por la posibilidad de una guerra nuclear y también por la posibilidad de un meteorito, cosa que parece de ciencia ficción o muy lejana y no lo es tanto así. Ahora, en el caso de la vivencia en una ciudad, en un país, hay problemas muy concretos, más allá de esos problemas
grandes que no son necesariamente filosóficos, son de concepción, son de interpretación. Hay algunos términos que han incluso llevado a pensar que la dimensión cultural, esto es el mecanismo, los mecanismos por medio de los cuales el hombre se relaciona con la naturaleza o en la biosfera, necesitan ser cambiados. Entonces lo que queremos señalar es que hay un conjunto de problemas muy concretos, muy específicos, que en el caso de Venezuela y de Caracas pueden llevar a problemas de la basura, a problemas del transporte, a problemas de la propia calidad del aire, calidad del agua, que efectivamente en Caracas y en algunos estados del país es algo problemático. La calidad del agua, por ejemplo, en el estado Carabobo es algo muy dramático. Ahora, ¿qué posibilidades hay de aplicar modelos ecosocialistas en Venezuela? Posibilidades reales. Bueno, el modelo ecosocialista, repito, puede ser una manera de entender los problemas ambientales, pero también está el del caso de la economía verde. Y antes teníamos la economía ambiental. De cualquier manera, siempre hay un conjunto de mecanismos, de instrumentos que buscan alterar la problemática ambiental. Por ejemplo, en el caso de la basura, uno puede ser ecosocialista o puede ser partícipe de la economía verde, pero el problema de los desechos sólidos es un problema a su vez muy específico. Esto tiene que ver con el hecho en sí mismo de que en Venezuela hay ya cerca de 1000 vertederos de basura y solamente hay cinco rellenos sanitarios, 5 o 6 rellenos sanitarios, uno de los cuales es La Bonanza, que es el único que cumple con las normas que se le deben exigir a un relleno sanitario. Ahora fíjate, hace poco el presidente Nicolás Maduro fusionó el Ministerio de Ambiente y Hábitat, y el de Hábitat, e inclusive lo mencionaron como Vivienda, Hábitat y el ecosocialismo. Después de ese cambio estructural en el gabinete, ¿se han producido acciones concretas del Estado que usted sepa? No hay muchas acciones. Los cambios fueron en septiembre, cuando el sacudón, primero se planteó el hábitat, vivienda, ecosocialismo, se invirtió al mes siguiente ecosocialismo, vivienda y hábitat, es más o menos lo mismo, no hubo mayores cambios que no fueran de nombre y después se fundó el ministerio ya más recientemente de ecosocialismo y agua. Pero si vemos, por ejemplo, el caso del problema del agua en el estado Carabobo, donde hay zonas donde el agua está saliendo de un color sumamente oscuro, hay momentos en que se ha medido la disponibilidad de cloro y se ha visto que se tiene 0 cloro, no podemos decir que efectivamente ahí se hayan tomado las medidas adecuadas o las medidas que pudieran solucionar el problema del agua en el estado Carabobo. Hay otros estados que tienen fenómenos de contaminación, en el caso del estado Monaga, o también tenemos algunos efectos que pueden alterar las condiciones de la disponibilidad del agua. Hay un efecto muy reciente que incluso algunas páginas oficialistas han divulgado información al respecto, como es el caso del llamado lodo rojo. El lodo rojo es un derivado de la explotación industrial de la bauxita, del desarrollo de la bauxita. Una de las empresas de la CBG, en particular Bauxilum, ha estado lanzando, por decirlo de alguna manera, lodo rojo al río Orinoco y algunos afluentes. Esto está dañando la calidad del agua de ese río, de los afluentes, la disponibilidad de los manglares, en fin, hay un conjunto de situaciones vinculadas al agua. La misma represa de Matícora en el estado Falcón tiene problemas, el lago de Valencia tiene una situación, repito, realmente dramática, donde se ha llegado incluso a hablar de un ecocidio. No creemos que se hayan tomado las medidas del caso para los efectos de las sanciones. En el caso del estado Carabobo, algunos de los juicios se han alargado mucho, no se ha llegado a tomar las medidas que pudieran tomarse. Profesor, cuando nosotros le escuchamos hablar y además sabemos que pues la mayoría de los países del mundo, especialmente los industrializados, de alguna manera tocan el tema de la protección del planeta, de nuestro planeta donde vivimos, nuestra única casa, y nuestros recursos naturales, uno dice, bueno, esta gente está haciendo algo, pero paralelamente a esto vemos esto que usted acaba de señalar, y específicamente Venezuela, y la construcción de armas nucleares, de bombas que podrían destruir el planeta y otras acciones de contaminación bastante contundentes en nuestro planeta. Quiere decir que el planeta, el ambiente es una víctima que no tiene verdaderamente quien la defienda. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado, el profesor Eduardo Ortiz.
Vida TV está en ti. Informativo Vida TV está en ti. El profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, economista Eduardo Ortiz Ramírez, sigue aquí con nosotros. Y quedamos pendientes para hablar acerca de lo desasistida que quizás pudiese estar el planeta en torno a toda esta gran cantidad de contaminantes que, pese a discursos, a quizás algunas tendencias inclusive más afianzados en los países industrializados de vender una economía verde, a los efectos, a los hechos, ¿qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está defendiendo? ¿O está solo el planeta Tierra en una lucha por mantener a la especie humana sobre los cimientos? Profesor, ¿qué nos puede comentar? Bueno, Daxi, tú usaste una expresión que viene mucho a importancia en la actualidad, que es el de casa común. La primera encíclica del Papa Francisco, quien anda ahorita por países latinoamericanos, precisamente trata del tratamiento que se le debe dar a la casa común y en particular sobre el problema vasto del cambio climático. El cambio climático es algo que no sentimos con la importancia con la que se siente en otros países. Sin embargo, hay que decir que los países emergentes, no los países industrializados, sino los países en desarrollo más desarrollados, están superando a los países desarrollados en cuanto a lo que es la velocidad de emisión de gases de efecto invernadero. Estos países como China, por ejemplo, México y otros más, tienen un problema, una participación importante en este problema del cambio climático. Recordemos que el cambio climático atañe a la subida del nivel de los mares, al calentamiento de la tierra, a la emisión de gases de efecto invernadero, que son alrededor de unos 10, 12, y más particularmente a la emisión o a la concentración de microgramos de material particulado fino por metro cúbico, lo que no es más que el smog. Este smog efectivamente nos relaciona con el uso de los combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles son fundamentalmente el petróleo y otros más que vienen, e incluso hasta el gas. Ahí podemos traer a colación un tema fundamental que es el transporte. ¿Cómo evaluarlo desde su dimensión ambiental? Sí, bueno, el transporte es uno de los elementos fundamentales en lo que es la emisión de efectos de gases o gases de efecto invernadero. Algunos incluso llegan a concentrar su atención solamente en el problema del cambio climático. Repito, como dijimos, hay otra serie de problemas ambientales como la basura, como la disponibilidad de agua, pero en el caso del cambio climático, que amenaza las condiciones de habitabilidad futura de la Tierra, digámoslo así, del planeta y de las ciudades, por supuesto, está vinculado al uso de combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles, repito, son el petróleo y otros más, y de alguna manera han tenido que ver con las propuestas de disminuir el consumo de combustibles fósiles, generar impuestos o generar mecanismos alternos de energía. Una primera propuesta fue la del carro eléctrico, que hace alrededor de unos 10 años fue aguantada, digamos, fue contenida en razón, según algunos, de las discusiones derivadas de la posición de las empresas petroleras y también de las propias empresas automotrices. O sea, el problema económico de alguna manera, pues, que afecta a grandes industrias mundiales. Sí, efectivamente, hay una vinculación ahí con los intereses económicos que van al área petrolera y al área automotriz. Nosotros tenemos que decir, estamos un poco lejos de esa discusión, aunque en la administración actual se ha pensado y se han tomado algunas medidas, o al menos se ha expresado la intención de atender eso por la vía de la utilización de carros híbridos con el combustible fósil tradicional, que es el petróleo, y el gas, que también es un combustible fósil, pero menos nocivo. Menos invasivo quizás hacia sí, menos nocivo, menos fuerte en términos de lo que son los gases de efecto invernadero. El caso de algunos autobuses que están trayendo de China,
nos informaban en el propio ministerio, pues están viniendo con la posibilidad dual de ser petróleo o combustible fósil, gasolina y gas, digámoslo así. Esto también ha estado vinculado al uso de autobuses con baterías, pero las baterías terminan siendo, que es un autobús eléctrico de alguna manera, las baterías terminan siendo un problema. En Colombia se intentó, porque las baterías requieren mucho tiempo de carga y todo lo que signifique suministrar electricidad significa usar un combustible o un alimento fósil, por llamarlo de alguna manera, para producir la energía, que es el carbón. Viendo el tema, profesor, desde la perspectiva de la industrialización, quizás para tocarlo se aleja un poco del ciudadano, pero ¿cómo generar una corresponsabilidad entre los gobiernos, los entes públicos y privados y la ciudadanía en materia ambiental? Bueno, en materia ambiental y en materia del transporte, quiero retomar un poco ese tema. Tenemos que pensar que se ha pensado a su vez en usar la bicicleta, en usar la política de la chatarrización. ¿Qué quiere decir la chatarrización? Que muchas chatarras que andan en la calle, que contaminan el ambiente, podrían ser compradas. También este uso alternativo de energía, decía, esas son medidas que se ha pensado podrían tener salida, y creando sistemas de transporte como se ha hecho en Colombia, en Perú y en Chile, y que en parte nosotros tenemos algunos avances sobre eso, que es la construcción de un troncal central con líneas de autobuses complementarias. Estos troncales centrales pueden ser los ferrocarriles o pueden ser el sistema metro. En este sentido nosotros habríamos avanzado. Falta para Caracas y para algunas ciudades del país crear las líneas troncales que pudieran alimentar este sistema, que a su vez pudiera usar energías alternas. Pero esto enfrenta un problema importante en el caso de Venezuela, y es que el transporte público no es rentable. ¿Cuáles serían, en todo caso, en este último minuto que nos queda del programa, profesor, los retos ecológicos para Venezuela? Para Venezuela tenemos varios retos ecológicos. El primero es el del transporte. Esto es poder nivelar, poder trabajar con energías alternativas, y en lo cual estamos un poco atrasados. Tenemos también otro reto, que es el problema de la basura. La organización no gubernamental Azul Ambientalista, con sede en Maracaibo, ha hecho planteamientos muy interesantes y muy buenos sobre la recolección de la basura. El problema del agua es un problema trascendental en Venezuela. También hay otra dimensión, que es la del aprovechamiento del turismo. O sea, repito, transporte, basura, agua y aprovechamiento del turismo. Profesor, muchísimas gracias, un verdadero placer, un honor como siempre contar con su presencia y su además interesante y nutritiva conversación. Bueno, gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor Eduardo Ortiz Ramírez, el profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hoy el tema economía verde, un tema definitivamente de gran interés que tenemos que seguirlo tocando en estos espacios y hablarlo también en las comunidades. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde y un maravilloso día. Felicidades.